Hello, Hola, bienvenidas, hola. bienvenidas a otro episodio de Hormonalmente, un podcast donde mezclamos psicología y medicina para hablar de tus hormonas y contarte todo lo que te debieron haber enseñado. Ella es Paulina, psicóloga clínica experta en emociones. Y ella es Isa, doctora experta en salud hormonal. Hoy hablamos de duelos, pero de duelos que rara vez se mencionan, porque estamos muy acostumbradas a hablar de pérdidas, de rupturas, y la verdad es que hay duelos que no se cuestionan y todos decimos, ay, pobre, va a estar en duelo. Pero hay duelos silenciosos que ni siquiera estamos nombrando como tal. Para mí, un duelo se manifiesta siempre que en la realidad nos enfrentamos a pérdidas o discrepancias con nuestras expectativas, deseos o necesidades. Y obviamente hay una gran, un espectro enorme de qué tan intenso puede ser el duelo, ¿no? Pero hay duelos muy chiquitos que, aunque parecen chiquitos o más superficiales, no dejan de ser un duelo y no dejan de doler y no dejan de generarnos o llevarnos a pasar por todo lo que pasaríamos en un duelo, desde enojo, frustración, etcétera, hasta poderlo resolver cuando llegamos a la aceptación. El tema es que si yo no lo reconozco como un duelo, ¿cómo voy a transitar esas etapas? Entonces, de eso vamos a hablar un poco más, más tarde. Pero bueno, hay duelos como con la imagen física, el haber perdido nuestra forma o que esté distinta a nuestra expectativa. Nos genera ya tristeza, implica muchas veces tener que pasar por estas etapas que mencionaba. Y hoy vamos a hablar de eso, de duelos muy específicos a las mujeres que enfrentamos por diagnósticos, por el cuerpo, por la idea de la maternidad o por no poder ser madres, por expectativas de rol, entre otras cosas. ¿Agregarías algo de qué se van a llevar el día de hoy? No, me encanta, más bien como que me estás haciendo pensar mucho en cosas muy, o sea, muy obvias, pero que justamente creo que no lo vemos, como ahorita que dijiste, al final hay estos duelos chiquitos que se ven Sí. superficiales, pero que pasas por las mismas etapas y eso como que no lo había entendido, pero claro, o sea, justo ahorita que dices los ejemplos de lo que vamos a hablar de los diagnósticos, obviamente primero pasas por negación, frustración, enojo, ¿no? O sea, el caminito se ve parecido. Entonces, justo sobre esto quiero empezar por hacerte la primera pregunta. Creo que aquí es un episodio donde tú nos vas a aportar muchísimo más. Yo voy a contar un poco más bien como de mi experiencia en algunos de los duelos que vamos a poner como ejemplos, pero realmente el valor y el insight de este episodio va a venir más de tu lado. Entonces, un poco agarrándome de lo que dijiste en la introducción y los ejemplos que diste, justo, ¿cómo es que definirías que algo es un duelo? O sea, ¿cómo sería que algo es un duelo y no solamente, no sé, me voy a inventar una decepción, por ejemplo? O no sé cómo formular mi Es pregunta, que pero me yo te entiendes, preguntaría si una decepción no conlleva un duelo muchas veces, ¿no? O sea, esto lo he ¿no? descubierto en clínica, o sea, en mi práctica como psicóloga y también acercándome a distintos enfoques de terapia como la terapia centrada en compasión. Hice hace poco un diplomado en el que contacté, si yo ya lo iba viendo con mis clientes y yo ya iba tratando las cosas como un duelo, desde este enfoque nos fijamos muchísimo justo en esta parte de qué está implicando para la persona el que la realidad no sea como la esperaba y ver que siempre hay pequeños duelos. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay culpa, no sobre todo porque en otras emociones también, pero como un ejemplo, cuando hay culpa, muchas veces tenemos que ver, hay algo que reparar o tengo que pasar el duelo de que no actué como me hubiera encantado actuar. Uh Pero me -huh. voy a meter en eso un poquito más tarde, contestando primero a tu pregunta de qué es un duelo o qué se puede considerar o cuándo se puede considerar que hay un duelo. Quiero leer tal cual lo primero que me salió en ChatGPT, solo por tener una definición rápida. Un duelo es la reacción emocional, psicológica y a veces física que experimenta una persona ante una pérdida importante. Primer Ok. cosa a destacar, ¿no? Como que aquí dice que importante y los ejemplos que pone son rupturas amorosas, pérdida de un trabajo, cambios grandes en la vida, mudanzas, enfermedades, etcétera. Y bueno, todos sabemos que por pérdidas físicas de una persona, ¿no? Pero fíjate cuando dice los síntomas y las emociones que puede y reacciones que puede incluir. Tristeza, Uh -huh. enojo o frustración, culpa, confusión, sensación de vacío y dificultad para concentrarse o dormirse, que podríamos ir agregando varias.
Pero si te fijas, todos estos síntomas los podemos encontrar en otras situaciones. Eso no quiere decir en psicología, no es como que juntas unos síntomas y ya automáticamente tienes un diagnóstico. No diríamos que cada vez que una persona tiene estos síntomas juntos está pasando por un duelo. Pero si te fijas, sí es un conjunto de síntomas o señales que podemos vivir en muchas cosas que no nombraríamos como un duelo. Exacto, ajá. Y por eso te digo que a mí me encanta poderle poner nombre de duelo a pequeñas cosas sin desvirtuar lo que es un duelo por una pérdida muy grande, pero porque eso nos ayuda mucho a entender cómo quiero actuar con esto. O sea, qué quiero hacer para repararlo. Y lo vamos a entender perfecto cuando les dé ejemplos más adelante. Pero bueno, esa es mi explicación de duelo. Ok, entonces justo, es más bien como, o sea, una pérdida de, a ver, se me hace súper importante lo que dijiste de resaltar la palabra importante, porque entonces aquí es donde empezamos a ver que lo importante, o sea, esa pérdida de algo importante, pero la definición de importante es diferente para cada quien, ¿no? Entonces, Exacto. aquí es justo donde hemos caído en este como loop de solo validar los duelos que más generalmente son importantes para todo el mundo y entonces estamos como invalidando cosas que tal vez no son importantes para la mayoría de las personas, pero para ti sí puede ser importante y eso ya lo hace un duelo para ti. Justo, justo. ¿Y quién decide qué es importante para mí? No, pues tú nada más. Ojalá. O sea, exacto, la Sí, teoría debería ser así. sí. Pero sí, me encanta eso que rescatas. O sea, ¿quién decide, quién define qué es importante? Y Ok, por eso hay totalmente, tantos duelos invisibles y duelos no validados. totalmente. Sí, es como Em, encajar en lo que todo mundo ha definido como un duelo y listo. Y si no entras aquí, no es un duelo, no vale lo mismo, ¿no? O sea, no cuenta igual. exacto. Y lo peligroso, como te decía antes, es que si yo no lo nombro como duelo, a lo mejor me estoy perdiendo de estrategias muy valiosas o no lo puedo acomodar, integrar en mi vida de una forma que me ayude a superarlo. Sí, totalmente. Es Sí, impresionante en sesiones cuando lo nombramos como duelo, el poder que tiene, porque cambia mucho la perspectiva. Sigo diciendo y prometiendo que les voy a dar ejemplos, pero en serio que no quiero saltarme porque vamos a empezar a hablar de los duelos y ya ahí vamos ejemplificando, pero van a ver que van a decir, sí es cierto, está buenísimo poder nombrar los duelos invisibles. es que también siento que justo como que la palabra duelo la hemos relacionado siempre con cosas con un impacto más grande, ¿no? O sea, como Ujú, decías al inicio, casi siempre es por la pérdida de un ser querido o por un, no sé, divorcio o algo de ese estilo. Y entonces justo creo que, como dices, cuando ya lo puedes nombrar duelo, le das la seriedad que amerita, ¿no? ujú, O sea, como que siempre hemos relacionado la palabra duelo con algo más serio, más grave, más fuerte y en el momento en el que estos duelos invisibles los podemos nombrar como tal, como que en automático ya le ponemos el spotlight y le damos ese valor que requiere para entonces enfrentarlo y empezar a lidiar con él y no solamente como que echarlo debajo del tapete, ¿no? Y solo exacto. pasarlo. Y rescatando lo que decías, pensamos que es solo cosas que tienen un impacto grande, pero el impacto que tiene, por ejemplo, pasando al primer duelo que vamos a mencionar hoy, en las mujeres con las que yo trabajo, el tema de la imagen física o el ideal físico y no estar ahí, es que es un impacto enorme. O sea, no sabes las heridas emocionales que veo en mis clientas, en mis amigas, en mí, ¿no? Totalmente, sí. Por el Porque aparte tema es un de la impacto imagen. del diario, ¿no? O sea, Totalmente. Y que tiene que ver mucho con nuestra sensación de suficiencia y de ujú. qué tanto merecemos ser queridas. De alguna u otra forma, aunque no lo tengamos de una forma tan consciente así, este duelo por no tener la imagen física perfecta va mucho más allá de lo superficial y de cómo creemos que nos deberíamos de ver por vanidad. Tiene que ver con esto de, es que si no me veo de tal forma, a lo mejor no soy, no sé, lo suficientemente atractiva, pero déjate atractiva, a lo mejor me van a dejar de querer. O sea, en el fondo es una herida que, de nuevo, aunque no lo verbalicemos así, nos toca mucho la sensación de pertenencia y de suficiencia general.
Ujú. Y eso a mí Sí, me... sí, no, totalmente. Y como dices, o sea, al final justo pensamos que no es un duelo importante, pero es importantísimo porque atraviesa todas las áreas de tu vida. O sea, yo creo que esto sí es un tema Sí. muy de mujeres, no digo que los hombres no tengan, algunos No. pasen por este duelo, pero sí creo que casi todas las mujeres nos podemos identificar con esto. Y eso, o sea, termina impactando en muchas cosas de tu vida que, no sé, dejas de hacer cosas que te gustan por eso, o empiezas a Sí. dudar de ti, o te atreves menos a, no sé, lanzar tu negocio, tu lo que sea, porque poco a poco va como impactando en tu autoestima y en, ¿no? O sea, en cómo te percibes tú, o sea, qué valor percibido tienes de ti misma, ¿no? Siento. Sí, y cuando hablamos de este duelo, que a ver, no sé si está quedando claro. Duelo número uno, duelos con la relación o por la relación con la imagen del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de duelos, tú estabas diciendo las cosas que dejamos hacer, yo hablo mucho del duelo por lo que hemos perdido, ¿no? O sea, y me pongo como ejemplo, las veces que no me sentía muy cómoda en el vestido que llevaba a un evento. Y esas veces cómo mi humor fue diferente, cómo estaba, este, no sé, menos sociable, a lo mejor estaba de mal humor, los pensamientos negativos que tuve. O sea, también es el duelo por lo mal que le he pasado. ¿Y por qué lo Ujú. llamo duelo? Porque cuando yo volteo para atrás y digo, ya no puedo recuperar esto, o yo estoy perdiendo mi habilidad para sentirme tranquila y relajada en la playa en bikini. Y parece una tontería, como de, ay, qué superficial, no, relájate, a nadie le importa, estás muy bonita. Es una herida muy profunda. Totalmente, sí. Sentir que tu cuerpo no está en el punto en el que, entre comillas, debería de estar o no se ve como debería de verse, al final es una pérdida de estatus. Pero creo que justo este sería un ejemplo, bueno, a ver, claro que es un duelo invisible, entre comillas, porque creo que no es tan invisible, pero creo que este sería un ejemplo perfecto de un duelo no validado, ¿no? O sea, Mm, porque en cañón. automático es como, ay, no sea superficial, es por superficial, todo es como, no es para tanto, ¿no? O sea, o me acuerdo que un día platicando tú y yo, o sea, nada más en chismecito casual, me dijiste como que estamos muy acostumbradas a este tema de, pues no te gusta tu cuerpo, pues cámbialo, haz algo para Ah, cambiarlo, sí, ¿no? Entonces justo siento que este resuélvelo. sería, exacto, resuélvelo. Entonces siento que este sería un ejemplo perfecto de ese duelo no validado y que desde afuera se ve como algo muy sencillo de solucionar, ¿no? O sea, no te gusta tu cuerpo, pues ponte a hacer ejercicio y come menos o come mejor y listo, ¿no? Pero también creo que este duelo de la relación con la imagen de tu cuerpo va relacionado a que también a veces, aunque suene muy cliché de tía, con la edad tu cuerpo ya no responde igual, ¿no? O sea, ya haces lo Exacto. mismo que hacías antes, pero ya no responde igual, ya no es, y eso también conlleva una frustración de decir, ya me sabía el caminito y ahora, por más que hago lo mismo que hacía antes, sigo sin sentirme cómoda con mi cuerpo y la imagen de mi cuerpo me sigue causando conflicto Sí. y por ende sigue siendo algo que me impacta. 100% retomando lo que decías de te dicen que lo soluciones o que debería de ser fácil solucionarlo. Partimos del problema uno, de que nuestro cuerpo es algo que sí tenemos que cambiar, que sí tenemos que solucionar, que ese es el primer problema. O sea, que nos digan, ah, pues entonces algo, haz algo al respecto, nos confirma, tienes Que se razón, tiene. Ujú. deberías de estar más flaca, deberías estar más fit, ¿no? Y luego, como dices, el duelo cuando estás en tus treintas y de repente, vamos a criticar la cultura de dietas, porque nos ha hecho mucho daño. En otro episodio ya hemos estado dejando la semilla, pero de repente en tus treintas eliges hacer una dieta y, ay, no bajé los mismos 4 kilos que bajaba cada 2 semanas cuando tenía 20. Y ese es un duelo muy fuerte, como decías, el cuerpo ya no responde igual. Y sí te cuesta más trabajo ganar músculo o sea, es impresionante porque a mí me lo dijeron toda la vida y no me la creí hasta que llegué a los 30 y de repente, sobre todo como que 33, 34 fue un pum. Estoy estancada. Totalmente, sí, sí es súper fuerte. Siento que justo todos los adultos, o sea, adultas
nos dijeron, ¿no? O sea, siempre, no, no, es que ya la edad y es que el cuerpo y no sé qué, y Sí. piensas que es un mito y justo invalidas ese duelo en ellas cuando tú no has llegado a ese punto y ya que lo vives ya dices, no, o sea, sí, sí es un sentimiento muy feo. Sí. Y justo por eso también decía que es como un poco más exclusivo de las mujeres, aunque no al 100%, Mm, porque a mí me pasa, por ejemplo, mucho con mi esposo, ¿no? Eh, para él es muy fácil decir, pues ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Y aparte sí, o sea, si los dos nos sentimos incómodos con nuestro cuerpo y empezamos a hacer algo, obviamente el hombre, por todas las hormonas y todo lo que implica, en 15 días logró lo que tú vas a lograr en 6 meses. Entonces eso hace que sí, es todavía muy duro. lo invaliden todavía más, ¿no? Porque es como un, Claro, si yo puedo, tú puedes. O sea, sí, yo me he cachado a mí mismo muchas veces como justificándome y diciéndole a Florian como, "Y te prometo que estoy comiendo súper bien, o sea, te prometo que", y es como, ¿por qué le tengo que decir? Además de que él no me está exigiendo nada, él es como, sí, le ah, vale. ok, Ujú. sí, qué bueno, y yo como que tengo la necesidad de contarle al mundo que no saben todo lo que hago, cuánto me esfuerzo, y ahorita, o sea, salgo de el closet de, sí, estoy intentando todo el tiempo compensar, porque obviamente hay una herida que no tengo sanada con el cuerpo y con la imagen, y encima estaba pensando, está el duelo de lo que no podemos controlar, ¿no? Porque antes teníamos esta sensación de control, de hago la dieta de la col, quienes, por ejemplo, mis amigas de mi hijo se van a reír porque yo hacía muy seguido la dieta de la col. ¿Qué es eso? Terrible. De la Ilústranos, sopa de porque. col. Una sopa de col que tomas diario durante una semana hasta Ajá. que ya quieres vomitar. Y es prácticamente lo único que comes. Un día la acompañas de fruta también, un día la acompañas de verduras. Hay un día que es el mejor día que puedes comer plátanos. Cállate. No, es una cosa terrible. Obviamente enflacas 4 kilos de deshidratación y lo que quieras, pero entre comillas funciona. Obviamente no funciona y me dio en la torre al metabolismo. Pero un dato curioso es que cuando conocí a Florian, él también lo hacía. ¿Cómo? O sea, yo Una nunca lo había vez escuchado en mi o vida. 2 veces la hicimos juntos. Florian es alemán, yo mexicana, y los dos fans de la dieta de la sopa en España de repollo. Bueno, Pero sí, o sea, what are the odds que hayan coincidido en eso cuando, o sea, es que por favor, ya quiero saber, si alguien está escuchando esto, por favor, déjenos un comentario en YouTube diciendo si ustedes habían escuchado la dieta de la col, porque yo no, no sé si sea un gap generacional, porque aunque no lo crean, Pau es más grande que yo, pero o 2 años. tres, ¿no? ¿Cuántos años tienes? O tres, 35. Sí, tres. Yo tengo 32. Pero es que Tres. esas modas y esas dietas y esas cosas siento que sí fueron cambiando drásticamente. Pero bueno, yo nunca lo había escuchado, pero sí está muy cañón que estés en ese loop y que sientas la necesidad de justificarle a alguien más que aparte le vale Sí, madre. O sea, déjame para completar la idea, el tema del control, la percepción del control. Entonces, también llega un punto en el que dices, ah, y no está bajo mi control. Porque para mí uno de los duelos más fuertes con el cuerpo que no cambia fue antes yo creía que si hacía ciertas cosas, cambiaba. Y de alguna u otra forma, sí. De una forma no sana y me estaba haciendo daño y luego acababas regresando a como empezaste. Eso también, pero por lo menos la idea falsa, esta imaginación de sí, sí, lo puedo controlar, ahí estaba. Por un lado y por otro lado, todo lo que pensamos, ahorita que estabas diciendo de sí, pensamos que no nos va a pasar, que a los 30 y pico nuestro metabolismo va a cambiar, también nos contamos historias de lo que vamos a hacer para evitarlo. Como de, si ujú, yo veo que hay mujeres a las que les cuesta mucho trabajo, pues yo me voy a encargar de que yo voy a hacer muchísimo más ejercicio que ellas, yo voy a comer muchísimo mejor, porque a las que les pasó es su culpa. totalmente. Es lo que te digo, lo invalidas antes de Sí, estar en ese lugar. sí, sí, sí. Pensamos que es culpa de Totalmente. la mujer que no está fit, es su culpa. Pues Sí. no, son Y las hormonas también que están loquillas. ay, sí, no, es que qué relajo. Es que yo ahí siempre digo, benditas y malditas hormonas, porque obviamente benditas, porque lo que puede hacer el cuerpo de la mujer, más allá de la reproducción, porque entiendo que no es sueño de todo mundo ser mamá, pero en general lo perfecta maquinaria que es el cuerpo de la mujer, o sea, benditas hormonas, pero malditas cuando en estas cosas nos meten un Ya poco el sé. pie. Y a ver, ahorita que estás diciendo eso de cuando ves a alguien más que no lo puede hacer, o sea, o que
que no pudo bajar de peso y tú crees que tú lo vas a hacer mejor y así, pero también existe la otra parte, ¿no? O sea, este duelo también está muy influenciado por todas esas mujeres a las que ves que sí lo logran y que, Ujú. sobre todo redes sociales, que ya lo he dicho muchas veces en muchos episodios, creo que las redes sociales son nuestra más grande maldición, eh, que ves que para ellos, en teoría, ¿no? O sea, tú la ves y dices, qué fácil. O bueno, no en teoría, hay Sí, personas que sí, súper fácil, acaban de tener sí, bebés y ya tienen un cuerpo asasazo, y pues al final sí tiene parte de genética, pero también estas rutinas que ves de se para y hace ejercicio y es súper motivada o no es motivada, es disciplinada y en tu cabeza es también el qué fácil para ella es ser disciplinada, porque yo no puedo si ella sí puede, ¿no? O sea, como que este sí. factor también influye mucho en que este duelo, o sea, como que siento como me lo imagino como que en estarle echando limón a la herida constantemente, ¿no? O sea, Ay, como que sí. estás viendo Este que para duelo alguien por es fácil y comparación. exacto, como que sigues Sí, alimentando tu duelo, pero sin realmente estar viendo cómo solucionarlo, solo lo estás alimentando. claro, porque además la solución es ponerte fit, no transitar tu duelo, ¿no? O sea, lo que pensamos es, o me pongo a criticar esa persona y digo como, seguro es por genética, o pues sí, pero seguro no tiene vida, se la vive en el gym. No sé, dejémonos de criticar, ¿no? Este duelo por comparación también viene porque nos lo han metido en la cabeza. O sea, como mujeres crecemos comparándonos en el tema físico con otras mujeres todo el tiempo. Y la realidad es que sí tenemos metabolismos diferentes, personalidades diferentes y que pues cada una nos podemos ver diferentes y eso está bien. O sea, el problema también es creer que todas nos deberíamos de ver iguales. Porque como dices, hay mujeres que sí es muchísima disciplina y muchísimo esfuerzo. Ahora, hay mujeres que con mucha disciplina y mucho esfuerzo no logran lo mismo, que esa es otra Sí, realidad, ¿no? totalmente, totalmente. Y justo esta parte de comparación me lleva un poco como a conectarlo con el segundo duelo que queríamos tocar en este tema, que es el tema de la fertilidad, o sea, dentro Ujú. de el duelo como mayor que vamos a hablar, que es por algún diagnóstico, una enfermedad, fertilidad, como las consecuencias que en tu cabeza empiezan a pasar, pero conectando esta parte del compararte y de pensar que todos tenemos que reaccionar igual, la fertilidad me llama mucho la atención porque justo creo que hay ahí un tema de cuando ves a alguien embarazada, o sea, lo que yo decía de que la ves y dices, ay, qué fácil es para ella estar disciplinada, estar fit, lo que sea, siento que pasa mucho también con la fertilidad, que ves a alguien embarazada y Mm. dices, qué fácil se embarazó, ¿no? Y tampoco ves todo lo que hay detrás de, tú no sabes si le costó trabajo, si tuvo pérdidas, si la pasó fatal, si también tuvo muchísimo miedo, si tal, ¿no? Entonces, eh, obviamente, o sea, then again, esta comparación le suma a alguien que está pasando algún duelo de fertilidad y entonces empieza a ver que todo mundo a su alrededor se está embarazando y entonces en su cabeza es todos pueden menos yo, pero pues tal vez no, tal vez esa persona empezó su recorrido 5 años antes que tú y apenas lo está logrando, ¿no? Y justo es como este retroalimentación y estar Sí, el tema de dándole la más y más comparación cuerda. y Sí, totalmente. de no saber, y también hay gente que se embaraza a la primera, ¿no? O sea, en muchísimos casos, pero de nuevo, es la comparación y el tema de quién es mejor o quién está ganando o quién lo hizo mejor. Porque hay Ujú. cosas que están bajo nuestro control y cosas que podemos hacer, hábitos que podemos cultivar, pero muchísimas veces no depende, o la mayor parte de las veces no depende de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay muchos factores que están fuera de nuestro alcance. Sí, no, El no va a tema es, garantizar. pero si yo me comparo y siento, digo, un día, algún día vamos a hablar de la antimoleriana, pero tú y yo hablábamos de cómo se volvió un número más para compararnos entre mujeres, así de ¿cuánta tienes tú? Ya tengo tanto tú. O sea, nos estamos comparando constantemente como si un número fuera mejor que el otro, sobre todo como si lo eligiéramos, como si hablara bien o mal de nosotras tener un diagnóstico o no, ¿no? O sea, también volvemos a lo que mencioné yo creo que ya en otro episodio, creo que nos criticamos no por mala onda siempre, muchas veces nos criticamos porque si yo critico o identifico lo que entre comillas probablemente hiciste mal, siento que yo puedo controlar y que no me pase a mí, ¿no? Entonces, si yo Ujú. pienso como esta mujer, pues tiene acné.
seguramente es porque come mucho queso y, no sé, me imagino que algo hace mal, ¿no? O tiene una mala rutina de skincare. O esta mujer le está costando trabajo embarazarse. Seguro es porque no se relaja, ¿no? Eso que siempre Ay, van a decir, relájate, es el mejor método para embarazarte. Entonces, si yo me creo que tú lo estás haciendo mal, entonces yo puedo controlar y a mí no me va a pasar. Entonces, ¿qué tanto esta comparación que hacemos entre mujeres es justo para sentir un poco de alivio? No es por superioridad moral, ujú. es por miedo a que a nosotras nos pase y por este mismo miedo a no ser suficientes. Sí, totalmente. Justo, y creo que ahí es donde empieza, o más bien, ese miedo está manifestando justo un duelo que estás viviendo, que no estás nombrando, que no estás enfrentando, y entonces, ¿qué pasa? Pues que tu forma de expresarlo es atacar, ¿no? O sea, estar como a la defensiva y a la ofensiva de justamente decir, como yo estoy viviendo un duelo, pero no lo quiero enfrentar, y mi duelo es, estoy teniendo un diagnóstico que me acaban de dar, o un tema de fertilidad, o estoy imaginándome consecuencias de la enfermedad, del diagnóstico que me acaban de dar. Entonces, justo mejor, en lugar de enfrentarlo, mi negación y parte de mi defensa es Mm. justificar que la otra persona algo está haciendo mal o algo está haciendo O diferente. pensar que yo estoy haciéndolo mal, ¿no? O sea, Sí, también. porque es Sí, esta eso me pareció. parte, decíamos que uno de los síntomas es culpa. Yo te iba a preguntar, porque además de tú tener diagnóstico de SOP y endometriosis, trabajas con mucha gente con diagnósticos. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué sufren estas mujeres? O sea, ¿qué es lo típico que dicen o que están sintiendo? A ver, últimamente me ha pasado mucho justo esta parte de la culpa. O sea, Mm, siento que es muy común porque, a ver, la vida dio muchas vueltas y terminé justo enfocándome más al tema de fertilidad, que no era el plan inicial. Eh, pero lo que he visto últimamente, que tengo más pacientes para fertilización in vitro o para inseminación o como para técnicas de reproducción asistida, es que justo tratan de, no sé si, pero lo que no termino de entender es si eso les da más calma o si al revés están como o sea, están siendo como más masoquistas, porque lo que veo que sufren mucho es, por ejemplo, ahorita tengo una paciente de 40 y tantos años, que ya está embarazada felizmente, pero tuvo que hacer ok. IVF, ¿no? Y en su cabeza era eso me pasa por tardarme tanto, eso me Mm, pasa por no decidirme antes. Eh, cuando creo que la realidad es, ni siquiera sabes, o sea, no sabes si eso mismo te hubiera pasado aunque lo hubieras intentado hace 5 años, ¿no? Porque tienes otros diagnósticos que no favorecen a la fertilidad, pero en tu cabeza ujú. ya encontraste, tú decidiste que es por haberte esperado tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más, o sea, esa ¿Por qué me culpa, preguntabas si era masoquismo o si les daba paz? o sea, porque no sé si lo hacen como por justificarlo de cierta forma Mm, y entonces quitarse, o sea, no sé si les da paz el encontrar una razón, ujú. ¿me explico? O si al revés, Ahorita te o, explico. o si están como siendo muy duras, porque al final, y si sí que, ¿sabes? O sea, digo, ya sé que yo tal vez lo digo muy fácil, pero si sí fue por esperarte, pues ya te esperaste, ¿sabes? O sea, como que, ¿por qué Exacto. Y ese esta es un duelo, ¿no? parte El de, duelo ajá, por no haberlo hecho antes. exacto, eso es lo que más comúnmente veo ahora y que aparte creo que está pasando mucho con personas jóvenes, ¿eh? O sea, no crees que solamente mis pacientes de 40 y tantos. De repente también tengo una de 35, 36 creo, que también está así, es que me tardé mucho, pero ¿quién dice que te tardaste mucho? O Mm. sea, claro que no, estás en una edad Bueno, ¿quién perfecta. dice todo mundo, no? O sea, bueno, Bueno, al pero ya partir de los está, 35 es un embarazo geriátrico. ya sé, pero eso ya, Geriátrico. ya va a cambiar pronto. Pero bueno, o sea, te explico, yo también lo veo, justo tengo, mismos casos, personas que se esperaron y que entonces el duelo es, ¿por qué me esperé tanto? Y es como mucho reproche a la yo del pasado. Entonces, creo que le diste al clavo. Hay una parte de que nos da paz de saber qué es el problema, ¿no? O sea, si yo puedo culpar a alguien, aunque sea yo,
Ujú, y saber qué es lo que pasó, siento como una especie de control en retrospectiva. Obviamente ujú. no estás teniendo el control, pero por lo menos hay algo que se encajó, ¿no? No tengo que estarme preguntando por qué, por qué, por qué. Que es lo que pasa muchísimo en infertilidad, que la mayoría, bueno, sí es la mayoría, ¿no? De los casos no están explicados. Que no debería El- de ser así, porque no, realmente no debería de ser, lo sí. que dicen es que infertilidad no explicada es porque no te estudiaron suficiente. A ver, siento que Ay, nos vamos a morir de coraje, Isa, otra vez. no, o sea, es que hasta cierto punto, justo te decir, por ejemplo, infertilidad por antimuleriana baja, esa ya sería la respuesta. ¿Por qué tienes la antimuleriana baja? Ahí sí es un tema más complicado de tal vez no saber nunca por qué, ya sabes, pero, Sí, o pero sea, yo tengo como muchas que por pacientes que stages. literalmente es de, no sabemos, todo está bien. Sí, mira, no sé. Yo soy de la Te idea de creo que que si no no hay una buena sabes es investigación. porque Sí, no has no hay un buen lidiado, diagnóstico. pero pues Estoy también de acuerdo. es un tema muy complicado. El punto es que en estas personas lo que veo es muchísima ansiedad por la incertidumbre de no saber, ¿no? Entonces Ujú, tiene el duelo de quiero que pase algo que no estoy pudiendo y me van a decir, pero a ver, duelo por qué, no es como que ya no pueden nunca, no sé qué, pero bueno, en el presente sí es un duelo. Oye, el duelo de que para mí no fue fácil, el duelo de que estoy teniendo que pasar por estas cosas, en el presente es un duelo. No quiere decir que ya no vas a poder. Y eso les digo mucho, o sea, cuando están intentando aceptar lo que sienten, yo les digo, lo que estás aceptando es que hoy no has podido, hasta hoy no has podido, no que nunca ujú. vas a poder, ¿no? Sí. Bueno, obviamente habría un caso en el que a lo mejor sí ya saben que no van a poder nunca, pero bueno, la mayor parte de las veces cuando estamos trabajando en fertilidad estamos navegando en incertidumbre y la incertidumbre duele mucho. Es que eso era lo que te iba a decir. Siento que la incertidumbre neta mata al ser humano. O sea, creo que por Mm, naturaleza somos, o sea, personas, seres, entes que queremos controlar absolutamente todo. Y no ¿y sé, la o sea, como seguridad? que hablando de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? El momento en el que esperas un diagnóstico, siento que llega un punto en el que dices, dame el diagnóstico que sea. O sea, me da igual, Sí, pero hasta da solo ya alivio. dime algo, ¿sabes? O sea, y justo es como esa transición de la incertidumbre o cuando tienes un ser querido, un familiar enfermo, muy enfermo, que ya sabes que ya se va a morir y que dices, es que, please ya, o sea, sé que me va a doler mucho, sé que va a ser difícil, pero este proceso de agonía, de no saber cuándo sí, cuándo no, cuándo es la última vez que lo veo, o sea, siento que justo ese cachito de incertidumbre Sí. es lo que no podemos ignorar y anular, ¿no? O A sea, ver, yo sentí una paz absoluta durante un tiempo cuando me dieron el diagnóstico de endometriosis, porque entonces tienes respuesta a muchísimas dudas y además cuando te metes a investigar te das cuenta que síntomas que ni siquiera asociabas también se explican por ahí. Entonces es mucha paz decir como, ok, ya entendí, tengo endometriosis. Además, en mi caso que tengo hiperlaxitud, darte cuenta de que están relacionadas y también con el déficit de atención, que es como, ¡ah! Todo tiene sentido, hay una correlación y no, o sea, wow, ¿no? Te empiezas a sentir como abrazadita y además que correspondes ya a un lugar, ¿no? O sea, antes era como, tengo todas estas cosas y no sé a dónde pertenezco y ahora pertenezco a la comunidad de mujeres con endometriosis, ¿no? sí, Pero totalmente. después sí se abrió otro duelo, porque empiezo con, ok, perfecto, ya sé por qué me cuesta tanto trabajo perder grasa. ¿Por qué todos mis esfuerzos no están rindiendo fruto, entre comillas? Porque obviamente pues, estoy ganando músculo y todo. Pero de repente sí se abre el duelo de, oye, qué poca. Exacto, aunque sepas Entonces, por qué, o sí, sea, pero quiero que sí cambie. sí, ya sé que no es mi culpa, pero se abre el duelo de mi cuerpo no funciona como yo quisiera. O hay algo en mi cuerpo que no permite que todas sus funciones vayan de acuerdo al plan, ¿no? Entre comillas. Sí, justo. Y siento que justo ahí el duelo se transforma, porque entonces ahora es un, pues, ¿qué me queda, no? O sea, si haciendo Sí. lo que hago no voy a ver cambio porque hay una explicación, pero pues entonces, ¿cómo cambio esa explicación? O sea, en el tema de la endometriosis a mí me pasó lo mismo. Al inicio fue como un alivio porque justo fue esta parte de decir, ah, bueno, ya todo hace sentido y mi inflamación de antes de Ay, sí, la menstruar, que endobelly. literal parecía embarazada y, no sé, los cambios digestivos entre
diarrea, constipación, bla, 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 ya sabes, y los dolores de cabeza y las menstruaciones superabundantes y justo el trabajar que te cuesta quemar grasa. Ok, sí, qué Uy, rico no soy yo, ya sabes, o sea, como que primero te apapachas y te das la palmadita de no estaba decir, loca. no estabas loca, no era por No, floja, no era porque lo estabas haciendo mal, pero justo como dices, después se transforma en un, o sea, ok, sí, qué chido que hay explicación, pero no quiero que haya explicación, o sea, quiero que sí funcione mi cuerpo como yo pensaba que funcionaba y justo siento que claro. esa pérdida de la expectativa, o sea, que tu expectativa se caiga, ahí es donde entra el duelo a decirte, güey, Sí. guess what? Y aquí se me ocurre ya empezarles a poner ejemplos de cómo funciona, cómo puede ser productivo nombrarlo como duelo, ¿no? Si yo pienso como, uff, no, mi cuerpo no funciona, tal, no sé qué, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? Porque siempre es, me tengo que ir a la solución, ¿no? Y sin haber procesado lo que siento, me paso a cómo lo soluciono, pues, ¿qué pasa? Que uno acaba, Wow, sí. no, a ver, que todo bien. Hay muchos de estos suplementos que, me recomendaste tú y que me ayudan, pero también sabemos que la mitad son cosas que yo compré sin supervisión médica y por pasar horas y horas investigando y porque en cada momento de ansiedad hacía un nuevo Ujú, research y salía un nuevo suplemento que me podía tomar. Muy mal, eso no lo recomendamos. Entonces, cuando tú no procesas la emoción, ujú, muchas veces te vas a mover desde el miedo, te vas a mover desde el tengo que solucionar, tengo que tapar porque me tengo que quitar la ansiedad que estoy sintiendo. ujú. Sin Entonces atravesarla, vas como que justo, saltarte. exacto, saltártela, exactamente. Quieres quitártela de encima. Entonces te vas a la, entre comillas, solución, que muchas veces es simplemente una sobrecompensación para quitarte la ansiedad que sientes. Igual que la sobrecompensación de me muero de ansiedad porque me comí un pastel, y entonces mañana voy a correr más de lo que corro normalmente, ¿no? Ujú, Estamos sobrecompensando ante un miedo. La diferencia es si yo acepto que este diagnóstico me implica un duelo, y lo que se supone que este diagnóstico me puede causar o no, que aquí no estamos aceptando todos los escenarios negativos que vienen con la endometriosis, porque tampoco se trata de, ni modo, tengo que aceptar que mi vida va a ser dura, que yo siempre voy a estar cansada y voy a estar gorda, ¿no? No, a ver, no va por ahí, que eso tampoco sería. Lo que voy a aceptar es que tengo endometriosis y que no sé exactamente qué va a implicar, pero que pues sí tengo estos síntomas, que probablemente me va a costar trabajo embarazarme, que está siendo el caso, y yo voy a tener que aceptar que hay algo que está fuera de mi control y abrazar a la parte de mí que está en duelo. ¿Por qué? Porque, pues obviamente preferiría estar sana. ujú. Entonces, si lo nombro como un duelo, tengo la oportunidad de, ¿qué haces tú, Isa, cuando una amiga tuya está en duelo? Pues es que es platicar, ayudarle a razonarlo, o sea, a aceptarlo, justo. O sea, yo creo que la primera parte es, Pero, ¿qué es lo primero que haces por una amiga que está en duelo? no sé, ¿qué es No lo la primero que abrazas, no la Ah, escuchas. bueno, sí. Bueno, es que me estoy pensando ya en ahorita Sí, yo que sí, vivo sí, a sí. kilómetros de distancia de mis amigas, Ay, no las sí, abrazo, pero justo, o sea, escucharlas, o sea, decirles, "Ok, escúpeme todo, o sea, cuéntame qué estar es lo ahí que te para ellas. está pasando, o sea, qué es lo que te Claro, provoca esto, qué miedo te da, o sea, justo, qué sí. pasa por tu cabeza. Justo estar, acompañarlas, ¿no? Yo hago mucho esto, ah, no es metáfora, ¿cómo se llama? Ay, no, ¿Alegoría? ya sé, no, No. no, no. Bueno, esta comparación con mis pacientes y les digo, ¿cómo Analogía. acompañas a una persona, analogía, cómo acompañas a una persona en un funeral? No, pues solo estás, porque no le puedes decir, Literalmente, todo va a estar bien. todo va a estar bien, nada de cosas positivas de, hombre, vas a estar mejor, o sea, espérate, acompañas nada más. Entonces, aunque obviamente no es lo mismo este tipo de pérdida, yo les digo a mis pacientes, acompáñense como si estuvieran en un funeral al principio. Ujú. No, no me voy a poner a pensar en positivo ni en negativo, simplemente, porque tampoco le dirías a la persona que está en duelo en el funeral, tu vida va a ser lo peor a partir de ahora. No, o Sí, sea, pero, no, pero no tampoco dices llegas a nada. abrumarlo con soluciones. No, o Y eso menos, sí qué hacemos horror. nosotros en nuestros duelos. Sí, es como luego pensar en Exactamente. la solución en lugar de decir, güey, chill. O solución o victimismo, ¿no? Ujú.
puta madre, es lo peor que me pudo haber pasado, tal. Entonces, este punto intermedio en él, yo reconozco que hay una parte de mí que está muy triste porque está pasando por un duelo y la acompaño en silencio, con cariño, me pregunto qué necesito y estoy ahí para mi emoción. Ujú. Ahora es una parte de mí, hay otras partes de mí que necesitan otras cosas y hay una parte de mí que puede resolver y que se puede centrar en hacer una dieta inflamatoria y tal, pero ya no desde el miedo, sino desde el qué necesito para sentirme mejor o qué puedo hacer para apoyarme. Sí, pero ya no desde el negarlo, ignorarlo y querértelo saltar. Ya es realmente Exacto. atravesarlo. Claro, y si yo me doy cuenta que abajo de la ansiedad lo que hay es mucha tristeza, pues abrazo mi tristeza y después de abrazar mi tristeza y cuidar lo que siento, empezar a aceptar lo que no está bajo mi control. Porque en el duelo hay, como decías, mucha negación, ¿no? Entonces, en vez de negar y de resistir la realidad que ya no puedo cambiar, paso al paso de la aceptación. Digo, ok, aceptación no es rendirme ni es resignarme, es simplemente aceptar, o sea, darme cuenta que hay algo que yo ya no puedo cambiar, que no está bajo mi control, para poder tener energía de centrarme en lo que sí está bajo mi control. Ujú. Es muy diferente tener un plan de acción que viene desde este lugar de amor propio, de autocompasión y desde la conciencia, a un plan de acción que viene desde el tengo que resolver y compensar y saltarme la emoción, como tú decías. Ujú, totalmente de acuerdo. Y creo que, a ver, hablando de este tema de saltarte y de la empatía, em, yo lo que estoy viviendo en este momento, que tengo casi Mm, 28 semanas de embarazo, siento que es un duelo del que no mucha gente habla mm, por culpa. O sea, todo el duelo que implica la maternidad, pero que nos obligamos a justo no abrazarlo, más bien querértelo saltar y quererlo ignorar, porque te sientes malagradecida o porque en tu en el mundo una cosa está peleada con la otra, entonces no puedes estar feliz y en duelo al mismo tiempo, ¿no? O sea, como un poco claro. esto que decías de solamente, o sea, o la solución o el victimismo, ¿no? Y entonces aquí es un tema de me lo voy a saltar porque justo no quiero entrar en el victimismo porque entonces me van a juzgar, pero tampoco es algo que se pueda solucionar. O sea, como que ahí siento que es un duelo bien raro, que creo que no mucha gente habla y que al final genera más culpa porque dices como, Cañón. pues tú querías embarazar, o sea, los comentarios típicos son, pero tú te querías embarazar, ¿sabes? O sea, pero tú lo quisiste, tú lo buscaste, tú tal. Digo, no, no son comentarios que yo he recibido, pero amigas mías que me han llegado a mandar mensajes así de, eres la única con la que me puedo desahogar antes de que estuviera embarazada, porque si se lo cuento a alguien más, es un que poca, entonces no quieres a tu bebé, entonces no sé qué, ¿sabes? Y entonces todos los duelos chiquitos que pasan dentro de la maternidad, o sea, dentro del gran duelo de la maternidad, nadie los habla, nadie los platica y entonces no te atreves a atravesarlos porque como tienes que fingir ante el mundo exterior que no estás pasando por un duelo, porque al contrario, estás feliz, porque estás Claro. embarazada, porque estás sintiendo a tu bebé, porque tal, entonces te obligas a ignorarlo, pero entonces creo que, como decías antes, pues si no lo enfrentas, pues también es un duelo que puede durar muchísimo más, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho, Sí. justo como esta parte que tú me has dicho mucho en nuestros chismes de amigas, no, no en el podcast, pero de justo de decir, oye, pero sí tengo chance, o sea, sí puedo Sí. hoy darme chance de decir, por ejemplo, el otro día le decía a mi esposo, es que ya no vamos a ser tú y yo, o sea, ya se nos acabó, llevamos 7 años juntos y de la noche a la mañana, o sea, no de la noche a la mañana porque tienes 9 meses para prepararte, entre Ujú. comillas, pero sí de la noche a la mañana, ya no somos tú y yo. Y en nuestro caso, aparte, todavía es extra porque mi esposo tiene una hija de 15 años que llega a vivir con nosotros literalmente la misma semana que es mi fecha probable de parto. Entonces, en nuestro Fuertísimo. caso, exacto, o sea, y no es un duelo por la hija de mi esposo, o sea, no es por la persona, no es por mi bebé, no es que tenga algo en contra de mi bebé, en No. contra de ella, es por el hecho de tu vida como la conoces va a Exacto, tu vida cambiar. como la conoces.
Y eso sí es muy fuerte, o sea, sí, Tienes y toda la porque ya no hay razón. vuelta atrás, ya sabes, o sea, suena muy negativo, pero es que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya, pues eso ya es para toda la vida, Sí, no ¿sabes? es negativo, es la realidad. Y, o sea, como tú decías, a la gente le cuesta trabajo sostener este tipo de duelos o de quejas, porque aunque lo hagan con cariño, se van a, luego enfócate en lo positivo, ¿no? Exacto. Como que nos incomoda mucho sostener el duelo de los demás, la tristeza de los demás. ¿Por qué no puedo quedarme callada y decirte como, ay amiga, pues sí, sí está cañón? Lo Totalmente, positivo sí. ya lo sabes o ya conectarás con eso o en otra conversación lo elaboraremos. Pero si hoy me estás contando, y esto es como un consejo que les podemos dar, si una amiga les está transmitiendo un duelo o les está contando algo que le da tristeza o que le preocupa, quizás darte un espacio para simplemente escucharla y sostenerla y decirle, siento mucho que te esté pasando esto. Sí, totalmente, sin anular en el enfócate. Justo, creo que con el embarazo se da mucho eso, o sea, es como, bueno, pero tu bebé está sano, bueno, pero qué Va a padre valer es la sentir, pena. ajá, te va a cambiar la vida, va a ser lo mejor que te ha pasado. Güey, sí, seguramente sí va a ser lo mejor que me ha pasado, Sí, pero eso no le quita que mi esposo y yo ya no vamos a ser mi esposo y yo, que ya no vamos a estar en sí. calzones en la sala viendo la tele, ya sabes, o Y que sea, durante muchas veces no voy a dormir y que, o sea, todos los cambios que conllevan, ¿no? Y el cambio del totalmente. cuerpo también, que hemos hablado mucho, o sea, Uf. poco nos podemos quejar de los cambios de nuestro cuerpo y menos si estás embarazada, ¿no? Sí, porque justo también es el bueno, pero agradece, ¿no? Sí, o me Entonces, siento gorda, qué tonta, estás embarazada, no estás gorda. sí, güey, Yo pero te pues dije que me siento gorda y necesito que alguien me sostenga y me diga, oye, lo siento, sí, pues sí, me imagino que estás incómoda, estás hinchada, pues sí, qué mal. sí, te vale, o sea, no, es Sí, justo, no siempre tienes que venir a highlightarme lo positivo. Claro que hay lugar para eso y sí, o sea, de repente cuando necesitas que alguien te ayude a ver un poco lo positivo, ok, pero creo que ahí estamos hablando de un tema completamente distinto, ¿no? O sea, en un duelo como que lo primero que tienes que hacer es vivirlo, aceptarlo, o sea, antes de empezar a solucionarlo, porque por ejemplo, en este caso, ¿qué? Pues ese duelo no tiene solución, o sea, es un hecho que mi esposo y yo dejaremos de ser mi esposo y yo. claro, Entonces es más bien justo como vivirlo, estar, sí. dejarlo estar y Y tú disfrutar. estás, No, justo, perdón que te interrumpí, no, no te preocupes. ir aceptando y asimilando la realidad, ¿no? Ujú. Exacto, Como con porque no es que cariño. realmente tenga una solución, o sea, no es que lo vas a evitar, simplemente justo, o sea, o por ejemplo, yo a mi esposo le dije, bueno, entonces por favor hagamos más cosas juntos. Mi cuñada, por ejemplo, me dijo, vete a dar un masaje, vete al cine, o sea, disfruta ya todo lo que después se va a volver un poco más complicado y que no Mm. necesariamente vas a poder solucionar simplemente ahorita, pues disfrútalo y eso, o sea, como vivirlo como un duelo de decir, pues pueden ser mis últimas veces y no pasa nada, o sea, Y está el duelo con tu esposo, pero también el duelo, para ti, ¿no? O sea, el duelo de, ay, mi tiempo, mi espacio, conmigo misma, que ese sí, también es otro. sí, la verdad, eso sí está duro. A ver, ese creo que ahorita ya embarazada es el que menos me ha costado, Ok, pero es el que me costó para atreverme a tomar la decisión de embarazarme. ok. Como que siento que ese duelo lo viví. No necesariamente, seguramente ya con bebé va a regresar, ¿no? Pero siento que lo viví un poco anticipado porque era lo que más Ujú. trabajo me costaba. O sea, porque yo le decía a mi esposo, es que no estoy lista para dejar de ser egoísta, ¿sabes? O Ay, sea, sí, para dejar de ver por mí y para mí. sí, o sea, como que todavía no quiero. Sí. Y ahorita como que todavía no me pega tanto eso, me está pegando más el tema de nuestra libertad como Mm. pareja. Porque ahorita siento que estoy en la parte de romantizar el qué rico si estoy solita y con mi bebé aquí echado y ya sabes, siento que ahorita todavía estoy en esa parte de romantizarlo, pero sí definitivamente fue un duelo de antes, o sea, fueron meses enteros de decir, es que una vez que tome la decisión, justo, o sea, ya no veo solo por mí, ya no me voy al súper cuando yo quiera, ya no me agendo el dentista cuando yo quiera, o sea, son cosas como muy simples, pero que pues de pronto es, y por ejemplo, otro duelo del que podríamos hablar es el cambiarte de país, ¿no?
Y aquí se Uf, me mezclan, porque entonces es un tema de ni siquiera tengo sí, familia cerca. O sea, no es le marco a mi mamá y venlo a cuidar en lo que me voy a hacer un masaje, o en lo que me voy al gimnasio, o en lo que me voy al súper, ¿sabes? O sea, ya se vuelve todo un tema de, pues sí, o sea, justo de ese duelo de decir, pues sí pierdes la versión de ti que hasta ahorita has conocido, porque no conoces otra hasta que nace tu bebé, supongo, y, y esa versión ya no va a regresar, por más que tus hijos crezcan y se vayan y sean independientes, pero ya no vas a volver a ser esa persona que no, que puede darse el lujo de no preocuparse por nadie más que por ella, ¿sabes? es que literalmente. Y yo creo que es mucho más heavy en mujeres que en hombres. O sea, bueno, no Sí, creo, es un hecho que es mucho más heavy en mujeres. Este, hablabas del, no quiero dejar de ser egoísta, que ni siquiera era ser egoísta, ¿no? Pero claro, o sea, creo que es uno de los duelos más fuertes que he visto en amigas y en pacientes, que es, no solo tengo que estar al pendiente de alguien más, sino que es mi prioridad número uno. O sea, dejé de ser mi prioridad, sobre todo durante todo el posparto, todo el puerperio, unos 2 añitos va a ser muy difícil priorizarte, ¿no? Y viene con muchos duelos la maternidad, ¿no? El duelo también de cómo se va a ver mi carrera profesional. O sea, no sé, creo que podríamos hacer episodios enteros de duelos por inmigración y todo lo que implica, duelos de ser mamá en el extranjero, que ese lo compartimos. Pero bueno, podríamos hablar y hablar y hablar de duelos, sobre todo con esta definición que sí, hicimos de cualquier cosa que es en la realidad, que en el presente no esté en concordancia con lo que tú esperas o con o cualquier pérdida, por más pequeña que parezca, ¿no? Pero que a ti te genere un impacto emocional. justo, creo que ese es el takeaway más importante, o sea, el con que a ti te genere algo, con que sea importante para ti, Sí, ya es válido. O sea, y, claro. y entre más rápido lo puedas nombrar, como tú decías, para empezar a primero dejarlo estar y convivirlo y después empezar Sí, a transitarlo. Pero creo que eso, lo más importante sería no invalidarlo solo porque a los demás no les parece importante. Con que a ti te quite la claro. paz, con que a ti te mueva algo, con que a ti te afecte, ya es suficiente para verlo como tal. Claro, y que no es desvirtuar la palabra. O sea, al final del día no es comparar qué sí es un duelo importante, qué no es un duelo importante. Es solo entenderlo como un conjunto de síntomas y sobre todo de etapas, ¿no? O sea, todos los duelos tienen en común. Sobre todo yo rescataría esta parte de que hay un momento de negación. Obviamente es mucho más complejo, son más etapas, pero rescataría este momento de negación, luego el dolor que tenemos que transitar para llegar a la aceptación, ¿no? Como este recorrido de, ay, no, no puedo creer que me está pasando, ay, no puedo creer que me pasó, no puedo, o esto no me está gustando, esto no me está gustando, para llegar al, ok, reconozco que me duele antes de intentar solucionarlo, luego aceptar, y ya que está aceptado, poder buscar estrategias que estén más alineadas con nuestros valores y con, o sea, que estén alineadas con nuestros valores y que no sean para compensar o para quitarnos una emoción, ¿no? Sí, totalmente. Siento que esa es como la cadenita, los pasos a seguir, yo diría. Me parece Sí, súper cool. Creo que es o sea, creo que es muy válido y muy valioso, sobre todo, todos los ejemplos. Y sobre todo esto que nos dices, y yo siempre he dicho que por eso a mí me encanta tu enfoque, que me costó mucho trabajo entenderlo y de repente todavía hay cosas que me causan conflicto, o sea, que no entiendo bien, más bien. Pero eso, o sea, creo que lo más valioso de todo lo que acabas de decir es eso, el no saltar directo a buscar una solución. O sea, el no querernoslo saltar y el no querer anular todo por highlightear lo positivo y por buscar una solución. O sea, de mi parte creo que si algo se pueden llevar de este episodio sería eso. O sea, sigan el consejo de Pau de cómo acompañarías a alguien en un funeral, eso me encantó, que no llegarías directo a abrumar con soluciones y con decir todo va a estar bien y aplicarlo con nosotras. O sea, creo que súper cool. Mil gracias, Pau, qué emoción, me encantó, me encantó. gracias a ti. Si me permites agregar algo rapidísimo, solo con lo del cuerpo, que cuando trabajo este duelo de la imagen física, lo que empezamos a aceptar es que el cuerpo nunca fue el problema. Entonces lo que busco es como esta herida de, hay una parte de mí que no se siente suficiente
estando, siendo quien soy o viéndome como me veo hoy. Y el problema nunca ha sido el cuerpo. El problema es el Ujú. mensaje que he recibido y cómo me siento. Entonces, si pueden empezar a dejar de ver el cuerpo como un problema y empezar a aceptar que les duele y que les ha dolido durante mucho tiempo pensar que tenían que verse diferente, ahí están empezando ese journey de sanación con el cuerpo. De dejar de Me decir, no encanta. te tengo que cambiar cuerpo. Tengo que empezar a aprender a quererme aquí, ahora, como soy. Y lo mismo que decíamos antes, si vamos a hacer unas estrategias de autocuidado y para seguir en contacto con nuestra salud y lo que valoramos, que sean estrategias que están alineadas con autocuidado, autocompasión. ¿Qué es lo que valoro de hacer el ejercicio? Pues sentirme fuerte, estar sana, tener mejor condición y Sí, quitarnos justo. objetivos o valores como cambiar el cuerpo. Era lo que te decir. No estamos diciendo que tienes que dejar de actuar, No, solamente es el lugar desde el que actúas y sí. el resultado, ¿no? Por el que actúas, justo. Exactamente. Me Suscríbanse a la encanta. newsletter. Les vamos a dejar el enlace en los comentarios y en la descripción. En redes sociales nos encuentran como Yo Maternity estoy. Hacker, Exacto. ¿Y tú? PCM. Punto. paulina.pcm Ah, y hormonalmente es hormonal-mente. Denle like, compartan. Si llegaron hasta acá, wow, mil gracias. Hoy se hizo largo. Las vemos la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar, Isa? gracias. La próxima semana vamos a hablar de qué vamos a... de cómo hacer o bueno, cómo ayudarle a tu pareja a estar involucrado con tu ciclo menstrual. O sea, Buenísimo tema. súper interesante. Pues hasta la próxima. Bye. Bye.